Andrés Carmona Campo es profesor de filosofía, licenciado en antropología y hasta ahora vicepresidente de Europa Laica. Hola, Andrés. ¿Qué tal, Miguel? Bueno, tenías tu cargo de vicepresidente lo tenías ligado, ¿no?, a la presidencia de Francisco Delgado y no. Sí, sí, Eh, cuando se decidió el renovar claro, claro. la presidencia de Paco Delgado, Mm. dije que sí, que estaba dispuesto a ser vicepresidente a su lado y bueno, pues al elegir una nueva presidencia, pues entendía que lo suyo era elegir también una vicepresidencia porque estuviera al lado de quien ostentara la nueva presidencia y bueno, pues en su misma línea. Afortunadamente Andrés Carmona seguirá, espero, en la junta directiva porque es un tipo que con su esa manera que tiene de provocar casi, y si casi, ¿no?, de introducir temas con cierta polémica, pues mantiene muy viva las reuniones de junta directiva. Hoy nos va a hablar de laicidad positiva. Tengo una Bueno, intriga. ¿Qué es eso? Eso que defienden Benedicto XVI, Francisco I, Sarkozy, Victoria Khan. la laicidad, vamos a ver, la laicidad abierta o laicidad positiva o laicidad inclusiva, Sí, esos son nombres que se le ponen. Y cuando preparaba la intervención de hoy pensaba y digo, es como lo de la democracia orgánica, claro. que será muy orgánica, pero de democracia no tiene nada, ¿no? Pues con la laicidad abierta, inclusiva, positiva, etcétera, pues pasa lo mismo, que no es laicidad. La laicidad es lo que es, el laicismo es lo que es, y cuando luego le ponemos apellidos o lo que le podemos poner matices, normalmente es como cuando alguien dice aquello de yo no soy racista, pero, ¿no? Pues lo que venga después viene a decir que realmente sí que es racista. Pues igual, si alguien dice que apuesta por la laicidad, por el laicismo, que es laicista, y añade un pero en el que es abierta, inclusiva, no sé qué, eso es que no quiere que realmente estemos hablando de lo que es la laicidad. Si nos ponemos nos remangamos y nos ponemos a trabajar, la laicidad es el objetivo que estamos buscando quienes nos consideramos laicistas, la cualidad de lo que es laico. Entonces la laicidad sea la cualidad que tendría un Estado cuando garantiza absolutamente la libertad de conciencia, cuando garantiza la igualdad de toda su ciudadanía en términos de conciencia, sin que haya privilegio ni discriminación de ninguna persona por creer o no creer determinadas cosas, cuando se establece la neutralidad o imparcialidad de las instituciones públicas en referencia a las creencias y opciones de conciencia, y cuando se separa claramente lo que es el Estado, lo público, de las opciones de conciencia que son privadas y que están en ese ámbito de la privacidad. Uh-huh. Eso sería la laicidad. Quienes buscamos y queremos que esa laicidad no sea solo un ideal, sino que sea una realidad que se pueda plasmar en instituciones concretas y en la vida política práctica, nosotros somos laicistas, y el laicismo pues es el movimiento que tiende para buscar y conseguir esa laicidad. En ese sentido, no hay diferencia entre la laicidad y el laicismo, en tanto que la laicidad es el objetivo y el laicismo el camino que avanza hacia ese objetivo. Lo digo porque quienes hablan a veces de laicidad abierta, a veces quieren también distinguir entre la laicidad como sinónimo de laicidad abierta, etcétera, y el laicismo como si fuera algo malo, ¿no? Y no tiene nada que ver, ¿no? Laicidad es una cosa, laicismo es otra, con esta relación que he dicho. Y eso es la laicidad. Y eso Porque es el sí, es que lo decías antes, ¿no? Cuando y aquí lo hemos dicho muchas veces, cuando el sustantivo lleva un adjetivo al lado, malo. Oye, otra cosa que también se habla y que conviene aclarar, ¿qué son los acomodos razonables? Ay, sí, tiene que ver explícanoslo. con lo de la laicidad abierta. La laicidad abierta, porque he dicho que es el laicismo y lo que es la laicidad, pero los que hablan de laicidad abierta, ¿qué es lo que quieren decir? A ver, en realidad es una trampa. Es una trampa para ocultar el confesionalismo. Es una forma de introducir la religión en el ámbito público. El ámbito público tiene que estar tajantemente separado de la religión y tiene que ser neutral con respecto a las religiones, precisamente para garantizar la libertad de conciencia y la igualdad. Y lo que busca el confesionalismo es introducir la religión dentro del espacio público, identificar lo que es de todos con lo que solo es de una parte, que sería la parte religiosa. Y el confesionalismo, bueno, pues de todo el mundo está claro que es algo del pasado, que es algo que no podemos defender legítimamente, y entonces se camufla a veces como laicidad abierta. Entonces se pretende decir, pues por ejemplo, pues que el Estado español tiene una laicidad abierta o una laicidad positiva, porque aunque se separa institucionalmente
entre la religión y el Estado, valora positivamente pues las manifestaciones religiosas, el aspecto religioso, etcétera. Entonces eso no es laico. O sea, si el laico no valora ni negativa ni positivamente la religión, simplemente es neutral con respecto a las cuestiones religiosas, a efectos prácticos. Un Estado laico le importa tanto la religión como el color de pelo de sus ciudadanos. Es decir, es una cuestión que no tiene una importancia política. ¿Para qué? Pues para que las personas puedan ser iguales independientemente del color de pelo que tengan. Pues de la misma manera que las personas puedan ser iguales independientemente de la creencia o falta de creencias que tengan. Ese es un asunto privado, que está en el ámbito privado, que se garantiza y se protege en ese ámbito, pero que no tiene trascendencia política ni efectos de derechos, etcétera. ¿Qué es lo que pretende la laicidad abierta? Que sí que tenga la religión esas características públicas, esas características de privilegio. Y los acomodos razonables, según como se miren, pues podrían ser también una forma de introducir la religión en el espacio público o de buscar privilegios para la religión, o no. Le digo que depende cómo se mirara. Concretando un poco más, los acomodos razonables son una excepción que se busca el cumplimiento general de una norma basándose en el respeto a la libertad de conciencia. Así visto, podrían estar justificados. Es decir, si una norma establece una obligación para todos los ciudadanos con una intencionalidad que sea legítima, pero algún ciudadano entiende que si cumple esa obligación sería obligado a incumplir una obligación que tenga en función de su conciencia, bueno, pues parece legítimo establecer una excepción para garantizar las dos cosas. Te pongo un ejemplo. En una cárcel hay un preso que es vegetariano, porque por motivos de conciencia considera que comer carne es algo que no está bien. Si el menú que se establece en la cárcel, y es un menú único, está hecho a base de carne, esa persona no podría llevar a cabo la práctica vegetariana que él considera que es la mejor en conciencia, que es no comer carne. Entonces habría que hacer una excepción para que esa persona tuviera un menú especial, ya que no puede conseguir de ninguna otra forma, al estar en la cárcel, el cumplir con su conciencia. Entonces pues parece legítimo que se le haga esa excepción y que se le permita eso. Ahora bien, si para que eso sea así, tiene que ser realmente un motivo de conciencia, es decir, la persona que es que realmente su conciencia va vinculada a esa práctica del vegetarianismo. Distinto sería si una persona quisiera no comer carne por mero gusto, decir, no, es que a mí me gusta más la verdura que la carne, pues por un mero capricho, no. Se entiende que hay un motivo de conciencia, un motivo que afecta a las creencias morales más profundas de la persona. Ahora bien, si eso se va a convertir en un privilegio, eso es distinto. Y eso es lo que tenemos que intentar tener cuidado cuando el acomodo razonable de verdad es razonable, como indica su nombre, y cuando es un privilegio. Claro. Otro ejemplo que te pongo. Por ejemplo, los adventistas, los judíos y creo que los musulmanes, cuando la fecha de un examen de oposiciones, un examen oficial, coincide con el día de descanso religioso de estos creyentes, tienen derecho a que el examen se le haga en una fecha distinta. Claro, ¿eso es un acomodo razonable? Yo entiendo que no, porque ahí lo que se está rompiendo es el principio de unidad de convocatoria. El Estado debe convocar sus exámenes oficiales independientemente de las festividades religiosas. Claro. Si coincide con una festividad religiosa, pues será el creyente el que tendrá que elegir si hace el examen o si cumple con su religión. Pero el Estado no puede estar pendiente de las creencias religiosas de sus ciudadanos, porque entonces, si no se trata de privilegio, tú piensas que si yo me rompo una pierna y no puedo ir a un examen oficial, no me lo hacen otro día a mí porque tengo la pierna rota y tengo un motivo objetivo para no poder hacer el examen, no puedo andar con mi pierna rota. Mientras que la otra persona esté tratando sí que puede ir, lo único que pues prefiere cumplir con su religión. Los costes de la religión deben caer en la persona que tenga esa religión, por algo es algo que elige, no es algo que se le imponga. No sé si me explico. Sí. Se puede decir más alto, pero no más claro. Me alegra muchísimas gracias. De todas formas, Andrés, hoy se nos está comiendo el tiempo, no soy capaz de controlar esto y vamos a tener que cortarlo aquí. El próximo jueves espero que desarrollemos más el tema, pongamos más ejemplos, porque, ¿vale? Sí, perfecto, encantado, cuando tú quieras. De acuerdo, Andrés, pues un abrazo, hasta el Adiós, jueves buenas próximo. Tardes.